a nuestra tarde del segundo día con el tercer bloque de exposición. Este bloque estará a cargo del señor Roger Guevara y de la señora Ana Lucía González, y quienes me complazco en presentar. Ambos son graduados de nuestra carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior. Inclusive han sido colegas, ex compañeros míos de esa época de cuando éramos estudiantes. Roger Guevara es el socio director de la práctica de resolución de disputas de batalla. Asesora a clientes locales y extranjeros en derecho civil y mercantil, comercio internacional, derecho penal, aduanas, transporte y derecho logístico. En la práctica arbitral, Roger ha participado en arbitrajes comerciales complejos relacionados a la responsabilidad civil, reclamos de daños y responsabilidad del producto, así como en 2 arbitrajes CIADI, defendiendo los intereses de inversionistas. Roger ha sido experto en derecho costarricense ante diferentes cortes de Estados Unidos, China, Panamá y Bolivia. Ha participado en más de 40 arbitrajes a nivel nacional e internacional en Washington, Miami, Panamá y Costa Rica, representando intereses de más de 750 millones de dólares. Cuenta con amplia experiencia asesorando a clientes para prevenir o afrontar causas penales. Ha liderado y participado en litigios complejos que involucran relaciones con individuos, documentos y sistemas judiciales foráneos, así como casos de trascendencia mediática. Entre ellos, destacan algunos de los asuntos más complejos de la historia judicial del país, como los casos ICE Alcatel, FIFA Gate o más recientemente el caso UPAD. Entre los clientes que han confiado para ejercer su representación en litigios penales, destacan expresidentes de la República, ministros y exministros, jerarcas de instituciones públicas, empresas transnacionales y sus directivos, bancos, directivos de la Federación Costarricense de Fútbol, artistas, empresarios y profesionales liberales, tanto nacionales como extranjeros. Tiene amplio conocimiento y certificaciones de la ICC en la aplicación de Incoterms, en las operaciones de venta y transporte internacional. Su práctica en comercio internacional se centra en transporte internacional, logística y aduanas, regímenes aduaneros e incentivos fiscales aduaneros otorgados por el TLC. Roger también ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Interamericana y la Universidad para la Cooperación Internacional. Actualmente es profesor de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho. Por su parte, Ana Lucía González es especialista en temas de gestión aduanera, comercio internacional, acceso a mercados, zonas francas y temas técnicos para la compraventa internacional, con más de 18 años de experiencia en asesoría y consultoría. Cuenta con amplia experiencia en asesoría técnico-legal en procesos ordinarios, contenciosos y penales en temas aduaneros, así como revisión y preparación de contratos de compraventa internacional y estructuraciones logísticas. Licenciada en Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica y máster en Liderazgo de la Universidad Nacional. Es entrenadora oficial de la ICC para Incoterms 2020, capítulos Costa Rica y Colombia, y miembro del Comité Iberoamericano de Incoterms. Coordinadora del Comité de Operaciones y Asuntos Aduaneros de la Asociación de Empresas de Zonas Franca, ASOFRAS, miembro del Comité de Comercio e Inversión de AmCham Costa Rica, miembro del Subcomité de Mejora Regulatoria Aduanera de Unión Nacional de Cámaras y Asociaciones UCAEP, y ha apoyado en el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Facilitación al Comercio. Además, es docente universitaria desde el año 2010 en la carrera Administración Aduanera y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica, y desde el 2019 es docente de la Maestría en Abastecimiento y Logística Global de la Universidad Nacional. Además, es capacitadora, formadora de formadores y conferencista en comercio internacional, logística, aduanas e Incoterms. Agradecemos a ambos su valiosa intervención en esta tarde y cuentan con 30 minutos para su exposición.
que no me veo porque soy muy pequeñita. Ahora sí, ya saben quién está hablando. Voy a tratar de fijarme un poco bien en la presentación, pero bueno, tenemos cambios en las regulaciones, que era lo que les estábamos comentando, pero lo que queremos es dar una perspectiva desde un flagelo que estamos pasando todos. Históricamente hemos tenido la necesidad, ¿verdad?, de que se controle el crimen, se controlen todos los delitos que se pueden cometer a nivel aduanero, pero a veces lo vemos de una manera muy distante a nuestra realidad. Acá tenemos compañeros asesores, compañeros que ya ejecutan comercio de alguna manera, o bien tenemos una serie de estudiantes, que me acuerdo hace muchos años estar en ese mismo papel, que nos hablan del crimen organizado, que nos hablan de los delitos aduaneros, pero pensamos que nunca nos va a pasar o que nunca vamos a estar relacionados a los mismos. Pero si la Ley General de Aduanas, Cauca-Recauca, que es conocido por la mayoría acá, nos habla de delitos aduaneros, pues obviamente tenemos que entenderlos, comprender nuestro deber, nuestra responsabilidad a la hora de ejecutar comercio, de cumplir con la normativa aduanera. Entonces, con una pequeña introducción vamos a hablar de ciertos cambios de una manera muy veloz, lo prometo, y luego vamos a tener a mi compañero Roger Guevara, que ustedes escucharon, abogado especialista en el tema aduanero y penal, y por último vamos a tener un invitado de honor, así que voy a ir al grano. En la introducción vamos a ver ciertas noticias. Dice, afectación por robo de contenedores en Costa Rica supera los 12 millones de dólares en 4 años. Robo de contenedores deja pérdidas anuales de 2 millones de dólares a empresarios. Esto, de hecho, es de la página del gobierno de Costa Rica, de presidencia, y dice, Programa Global de Control de Contenedores refuerza herramienta contra el crimen organizado. ¿Qué más tenemos? Exportadores solicitan mayor control de aduanas al gobierno de Rodrigo Chávez, porque se están quejando de su facturación, se están quejando de su competencia, se están quejando de que realmente encuentran que ese flagelo les está afectando también en ventas. ¿Qué tenemos a nivel oficial? Página del Ministerio de Hacienda, que nos dice, incautado o se decomisa, dice 3.5 millones de cigarrillos en la zona sur. Hablar de cigarrillos sería todo un tema porque realmente hemos estado muy cerca de eso, pero es una situación bastante compleja para los productores que además están hiperregulados y pagan una carga tributaria profunda. Luego tenemos, aduanas decomisó cerca de 11,000 pares de tenis en Peñas Blancas por tema de propiedad intelectual. Recordemos la charla de ayer en la tarde precisamente que era sobre estos temas. Y aquí tenemos parte de las soluciones, creo yo, luego podemos cuestionarlo. Dice, al fin, Costa Rica escanea el 100% de los contenedores que salen de Moín. Luego vamos a hablar al respecto. Dice, el gobierno arranca Operación Soberanía. Dice, escaneo en el 100% de contenedores. Es una realidad. Y dice, Costa Rica comienza plan para escanear todos los contenedores y evitar ¿qué? Narcotráfico. Ojo ustedes. O sea, realmente el título que pusimos es porque realmente así lo presentan las noticias oficiales, otros medios privados, pero es una realidad. Y nosotros como aduaneros, en su mayoría, o que ejercemos comercio, tenemos que ser conscientes de esto y ver cómo podemos trabajar desde nuestros puestos, nuestro tema técnico, nuestra preparación para que las empresas y los que están del lado de gobierno, para que los gobiernos puedan ejecutar el control y podamos utilizar realmente las aduanas como esa herramienta para combatir un poco todo esto que está pasando. Tenemos primero la política de inspección no intrusiva. Hablaba del 100% de inspección de contenedores. Tenemos que es algo que está regulado, ustedes se van a la OMA, se van a ir al Acuerdo de Facilitación de Comercio, se van a Cauca, Recauca, etcétera, Ley General de Aduanas, y vamos a encontrarnos que precisamente nos dicen que tenemos que utilizar medios de inspección no intrusiva. Pero en Costa Rica esto se aceleró con mayor atención cuando salió la bendita Ley de Finanzas Públicas que nos transformó toda la parte tributaria, que tampoco vamos a hablar del tema, y obliga, o por lo menos dice en un transitorio, que tenemos que inspeccionar o tratar de inspeccionar el 100% de las mercancías. Y
Además de eso, tenemos otra ley que obviamente faculta el hecho de que se pueda escanear todo, y además tenemos que en diciembre del año pasado, bueno, noviembre, diciembre más o menos, se le otorga a Radiográfica Costarricense o RACSA el hecho de que tenga que encargarse de administrar toda la plataforma de un escaneo 100%. Pregunta, tengo compañeros, por ejemplo, de España, tenemos compañeros centroamericanos, compañeros mexicanos. ¿Qué país ha escaneado 100% sus mercancías? Cuando hablamos 100%, dicen 100%. O sea, pensemos en escaneos pequeños, escaneos grandes, pues ahí está. Precisamente la política lo que dice es que vamos a instaurar no solamente escáneres, sino que cámaras, GPS, etcétera. O sea, que realmente se va a hacer todo un proceso de revisión tecnológica que suena lindísimo. Todo lo que hemos estado hablando respecto a facilitación de comercio, imagínense ustedes el mundo más tecnológico, pues todos que son muy jóvenes por acá presentes, pues con más facilidad. Ustedes tienen esa sensación de que sería muy bonito, pero realmente tenemos el equipo, tenemos infraestructura, tenemos conocimiento. Lo dejo ahí pensando. Y dice el gobierno que precisamente esto es un estrecho compromiso, y esto está tomado de la política, es lo que está remarcado, un estrecho compromiso de la lucha contra los delitos como el contrabando, el narcotráfico, el trasiego de dinero, y además menciona que Costa Rica, al estar ubicado en un punto estratégico de la región, geográficamente, digamos que con facilidades para poder generar un tráfico o un comercio precisamente de comercio ilícito, pónganle ustedes el nombre que quieran, pues definitivamente los grupos de crimen organizado, que son bien sofisticados, ayer hablaba con una compañera acá presente, que realmente el crimen organizado se preparan, conocen la normativa, conocen las rutas, conocen a las entidades y conocen también cómo pasar dinero por debajo para poder seguir haciendo su corrupción. O bien, bueno, aquí que estamos hablando de la inspección no intrusiva, pero también tenemos otro montón de personas, empresas, que se acercan a los funcionarios de aduanas, a los asesores, a las agencias y le dicen, clasifíquemelo ahí, porque paga menos. Don Álvaro lo ha estado comentando en algún momento. Obviamente desde el marco de una correcta clasificación, pero algunos ya no quieren esa correcta clasificación, no les interesa ese tema, lo que les interesa es algo arancelario, también ayer lo mencionaban los compañeros. Entonces, ¿qué pasa? O sea, decimos, tenemos una ubicación geográfica, ustedes leen la política, la pueden buscar en internet, y realmente suena bonito, que realmente las aduanas y que esta escaneo 100% va a evitar la corrupción, va a luchar contra el narcotráfico, vamos a lograr quitar crimen organizado. Pero como les digo, todo queda aquí desde una perspectiva. ¿Será cierto? ¿Lo podemos hacer? Vamos a seguir hablando al respecto más adelante. A nivel de cambios en legislación, ya hemos hablado bastante y todos los compañeros acá presentes han sido bastante acertados en lo que han dicho. Hemos hablado del AFC, que es el Acuerdo de Facilitación de Comercio. No voy a ahondar muchísimo, pero sí quiero hacer énfasis en que se supone que tenemos que hacer comercio de una manera más expedita, que tenemos que pasar por los controles de aduanas, ojalá de la manera más fluida, y estamos pensando en un escaneo 100%, lo dejo ahí. O realmente el escaneo 100% va a evitar que tengamos errores o omisiones a la hora de clasificar, a la hora de valorar, a la hora de aplicar un acuerdo de libre comercio. Son otros puntos que tenemos que estar observando, pero tiene que ser algo rápido. Ahora nos mencionaba también don Álvaro, y disculpe que lo utilice de ejemplo, pero me gustó, que las benditas resoluciones anticipadas de clasificación. Yo digo, sería un sueño en este país poder tener eso, pero todavía estamos a años luz. Entonces, queremos facilitar, queremos controlar, queremos evitar que las personas malutilicen la técnica aduanera, que todos ustedes están estudiando y hemos estudiado, pero ¿qué es lo que quiere el empresario? ¿Qué es lo que quiere el crimen organizado? Pasa rápido, nos ven como un tramitador, punto, nos ven como apúrese, corra, pero ¿cómo hacemos? Tenemos que controlar y tenemos que agilizar. Entonces la facilitación de comercio es un reto. Por ahí, en nuestro invitado de honor, que ahorita se los voy a presentar, me decía, ni siquiera hemos llegado a una definición completa de qué es facilitar el comercio. Entonces imagínense ustedes,
Si aquí hiciéramos una mesa redonda para llegar a una definición, podríamos tomarnos horas. Imagínense ustedes países tratando de hacer esto. Y precisamente, siguiendo con nuestra temática, la misma OMC ha dicho que el AFC lo que está buscando, o todos esos acuerdos, es también ¿qué? Combatir el comercio ilícito. Entonces, sigue siendo también un flagelo. Y ustedes lo van a notar, lo van a ver, ustedes empiezan a googlear todo este tema y se van a encontrar montones de noticias. Sí, somos conscientes de, pero el punto es cómo vamos a pasar, cómo vamos a luchar contra los malos. Tenemos el convenio de Kioto revisado, que en este momento es un proyecto de ley en Costa Rica, que es del marco normativo de la OMA, y también vuelve a lo mismo, facilitemos, controlemos, pidemos menos documentos para poder hacer un trámite, o bien también nos está diciendo armonicemos, estandaricemos, pero ¿qué reto es eso? La compañera que me antecedía, ¿qué estaba hablando? Precisamente, que ella quería, se ilusionaba de que Centroamérica tuviera un mismo sistema. No lo logramos. Entonces, nos están pidiendo armonicemos, eso es lo que queremos todos, pero sigue siendo un reto. Luego dice utilizar la tecnología, precisamente política CINI que les acabo de mencionar, controles y administración de riesgos, y también nos habla aquí de coordinar todo esto. Y cuando hablamos de coordinar, no solamente hablamos de las aduanas, hablamos de las instituciones públicas y privadas que hacemos comercio. Y precisamente pasamos a algo más centroamericano, algo que conocemos nosotros, que es el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento. Así que vamos a hacer examen más tarde. Pero en este caso, Costa Rica, ¿verdad? Que a veces, a pesar de que tiene sus prácticas que promueve bien, y soy costarricense, también ha tenido sus momentos donde ha cuestionado realmente esta integración. Entonces duramos 14 años aproximadamente en aprobar el Recauca 4 y por eso es que hasta el año pasado logramos integrar, el Recauca y el Cauca a Costa Rica. Entonces de ahí vino todo un tema legal para cambiar Ley General de Aduanas y su reglamento, que precisamente hace un par de meses tuvimos la aprobación del reglamento a la Ley General de Aduanas en Costa Rica, adaptado a lo que es Cauca y Recauca 4. Y precisamente dice el gobierno, y esto no son palabras mías, eso es importantísimo, ahí dice Ministerio de Hacienda, dice que se fortalece con estos cambios la lucha contra el contrabando y además habla de que va a facilitar el comercio y ¿qué? La seguridad. Luego pueden leer la presentación. Y entrando ya en tema más normativo, que yo sé que esta vez se puede volver un poco más pesado, tenemos algunos cambios significativos que por lo menos para Costa Rica, que entró un poco tarde en el patín de la reforma al Código Aduanero Centroamericano, tenemos que se cambió, por ejemplo, a un plazo, sobre todo en temas de infracciones tributarias aduaneras, a 4 años la posibilidad de sancionar al infractor. También tenemos que se generaron cambios en el proceso ordinario. Aquí no vamos a hacer examen ahorita de procesos, pero antes, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba el recurso de revisión? De reconsideración. Para los ticos, ahí queda de tarea, porque probablemente se van a topar muchísimo. Recurso de reconsideración, ahora se llama recurso de revisión y lo revisa directamente la Dirección General de Aduanas. Y tenemos artículo 9 que habla sobre controles no intrusivos hasta que al fin tenemos una norma centroamericana aplicada en Costa Rica o ley en Costa Rica que mete el control no intrusivo y también el tema de gestión de riesgos como una necesidad, sobre todo analizando la peligrosidad o analizando el nivel de riesgo mayor o menor que pueda tener cierta mercancía. Y dice también el Ministerio de Hacienda, por eso le digo, no lo digo yo, que se adapta la ley en Costa Rica para combatir el contrabando aplicando la política CINI, dice que también para hacer un control previo, que me encantaría a mí, y que además se simplifiquen, se automaticen trámites y habla también de la autogestión. No vamos a entrar a discutir esto porque sería todo un tema, pero qué bonito que se ve, o sea, qué bonito que lo diga así la administración, pero a veces cuesta mucho. Y si le sumamos que los que queremos hacer bien las cosas, se nos complica a veces un poco la situación, pónganle ustedes que el crimen organizado se pone de acuerdo, revisa, sabe esas debilidades que tenemos y con eso juega también en el partido, siendo industrias a veces millonarias. Y para ya ir cerrando, porque de veras que es un paso muy rápido, en la infracción tributaria aduanera, y aquí quiero llamar la atención a todos los aduaneros presentes,
nuestra carrera, nuestra formación tiene que ser reivindicada. Y eso siempre se lo digo a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos han visto como tramitadores, lo que les estaba comentando. Entonces a todo el mundo le urge, todo el mundo quiere tener su mercancía ya. Y a veces por esa urgencia, cuando nosotros pedimos más información para clasificar correctamente, o cuando les pedimos más información, por ejemplo, para hacer una valoración aduanera correcta, o bien le decimos, mira, es que así tiene que ser el certificado de origen que usted me tiene que presentar para poder hacer realmente uso del beneficio que tiene el tratado, te cuestionan. Que la otra agencia no me lo pide, que la otra persona no me lo va a dar, que el otro, si yo le doy plata por allá, no me acuerdo qué fue lo que dijo el compañero ayer, pero fue como agilización procesal o algo así, ¿verdad? Hablando de lo que aquí en Costa Rica diríamos chisas. Y lastimosamente es la realidad en la que estamos. Entonces, ¿qué pasa? No podemos caer en ese juego. Tenemos que ser muy conscientes de que para no caer en esas infracciones que se pueden convertir en delitos, que ahorita Roger nos va a hablar al respecto, tenemos que ser realmente conscientes de nuestra técnica aduanera. Ser merciólogos, o bien saber de origen, o bien saber de valoración, o bien saber de una negociación, por ejemplo, de Incoterms, que ahora hablábamos, debería de ser lo que nosotros le aportemos al negocio y a la decisión estratégica de las empresas. ¿Por qué? Porque nos podemos ver expuestos, según acá los cambios, a pesar de que tenemos solo 4 años para que nos indaguen, siempre nuestras declaraciones pueden ser cuestionadas y podemos ser sancionados. Además, en este caso, aunque se modificaron algunos supuestos, por ejemplo, para la rebaja de la sanción, no podemos nosotros estar jugando y decir, mira, me la juego, luego que me cobren la multa, si la pago antes, me descuentan el 50%. Esa no debería de ser la idea de nosotros. Debería ser algo más allá, más reivindicativo de nuestra carrera y de nuestro tecnicismo. Luego, por ejemplo, se quitaron algunas sanciones interesantes, por ejemplo, el cierre de negocios. Nosotros tuvimos un caso interesantísimo que por un documento hiperformal que no se anunció a tiempo, querían cerrar un mes la empresa. Yo me he encontrado por cosas que a veces resultan absurdas, cierres de negocios. Entonces, por dicha, eso se cambió y ya no tenemos por una infracción que puede ser fácilmente subsanable y comprobable, en este caso no tener un cierre de negocio. También tenemos que se aumentó, por ejemplo, en el 242, para los que están estudiando acá en Costa Rica, yo sé que eso lo vimos muchísimo, que es la multa de 2 veces los tributos dejados de percibir. Se subió un poco más el techo de lo que se puede considerar, igual son $1,000, pero bueno, por lo menos si es menos de $1,000 no nos van a aplicar un 242, pero igual, o sea, es una tensión real y como diría Roger, nos da trabajo el hecho de que las empresas lleguen con tensiones de ese tipo, pero realmente deberíamos de trabajar en una gestión de riesgos, un tipo de trabajo un poco más preventivo para tratar de curarnos en salud, no caer en sanciones que luego podrían terminar siendo un delito. Y llegamos al contrabando, que ahora Roger les va a enfocar, pero aquí yo quería hacer conciencia de eso. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar que realmente pueden ir a la cárcel por alguna gestión o mandar a la cárcel a un representante legal? Por ejemplo, aquí que tengo uno. ¿Se han puesto a pensar en eso? 3, 5 años, incluso con agravantes que pueden llegar de 5 a 15 años. O sea, realmente nuestra función puede llegar a esto. Que nuestro sistema no es muy ágil, ahora Roger lo va a mencionar, no es muy ágil, pero ¿qué pasa si sí? Don Osiris me decía ayer que en República Dominicana puede pasarse directamente de una definición de un delito a nivel aduanero y de una vez ir a la cárcel. Aquí tenemos que pasar por el Poder Judicial, entonces a veces se salva un poco el infractor o el que está haciendo un delito, pero sabemos que tenemos esa conciencia, que puede ser considerado algo que estemos ejecutando como un delito y poder pagar cárcel, que yo creo que aquí nadie quiere eso. Y en este caso, nada más para mencionar, en esta reforma a la Ley General de Aduanas se hizo un ajuste al concepto de contrabando y se amplió ese concepto. Incluso los que tienen acá y representan, por ejemplo, auxiliares de la función pública, que son depositarios o que son zonas francas, etcétera, si ya estoy utilizando mis instalaciones para cometer algún tipo de acto que no esté pasando por un control debido, ya podría considerarse contrabando. Es un delito. Y a veces la gente ni siquiera sabe, por ejemplo, que es una zona franca o que realmente tienen controles aduaneros, los mismos funcionarios. Entonces, nada más los invito a ir haciendo esa conciencia y a ir revisando luego la presentación. Y tenemos agravantes, para ir cerrando precisamente mi participación, que ya hablan de violencia, de intimidación,
que hablan ya de unirse, por ejemplo, varias personas, por ejemplo, trabajadores de las aduanas, algunos gerentes de negocios, otro tipo de funcionarios, para hacer crimen organizado. O sea, para ya realmente decir, vamos a delinquir, vamos a entrar en un juego donde yo paso ciertas cosas y ustedes evitan ¿qué? Pagar impuestos, porque al fin y al cabo todo termina siendo dinero. Entonces, acá vemos que hay agravantes que podrían ser consideradas y que podrían terminar siendo una denuncia penal y terminar ustedes pagando cárcel. No quiero asustarlos porque más de una vez me han dicho, pero ¿por qué no se asusta? Pero es que hay que tener claras las tristes historias para aún más, como les digo, reivindicar nuestro puesto, reivindicar nuestro trabajo. Y tenemos delitos informáticos, obviamente. Ahora que estaba hablando la compañera del TICA, que estaba hablando de cómo integrarnos, accesar de manera ilegal a estos sistemas puede llevarnos a un delito informático, entonces no es cualquier tipo de trabajo el que se tiene, y en este caso si hablamos de una reforma a nivel de tecnologías de información, pues tenemos que hacer ajustes. También con sus agravantes que van tirando mucho a lo que es crimen organizado cuando hay colusión de más personas. Y por último, tenemos ya lo que se relaciona, lo que es la ley, ¿verdad? Y la definición de delitos. Yo no soy abogada especialista en esto. Ahí tenemos a Roger. Precisamente nos está diciendo que aduanas define una serie de delitos que están tipificados, específicos, que se originan desde nuestro quehacer y que esos delitos tienen que revisarse bajo este marco. Entonces ahí tenemos también todo un tema posterior. ¿Cómo lo ven, por ejemplo, las autoridades, los fiscales, los delitos aduaneros? ¿Conocen? ¿No conocen? Tenemos también ahí un trabajo importante que hacer. Y se puede cometer comiso, o sea, si una mercancía se encuentra bajo una presunción de delito o es delito, se puede decomisar. Entonces imagínense ustedes que estén participando tal vez de una acción que ustedes por hacerla rápido no evaluaron las situaciones y luego se encuentren precisamente en mercancías decomisadas, en que tengan ustedes un montón de problemas ligado a que hicieron las cosas tal vez de manera rápida o ágil como la quieren a veces los comerciantes. Y precisamente para ya cerrar y darle el pase a Roger, si quieres va subiendo, tenemos el hecho generador. Por ahora hablaban del hecho generador y decía en qué momento siguen siendo los, digamos, el momento en que tenemos que pagar los impuestos, que sigue siendo el tema más delicado a nivel aduanero, y precisamente uno de los momentos donde se puede dar el hecho generador y nos pueden cobrar los impuestos es precisamente cuando hay una comisión de un delito. Entonces, así declara la norma, pero creo que a veces no queremos escuchar esta parte de lo que implica, ¿verdad?, ser aduanero, así que le doy el pase aquí a mi compañero para que les termine de ahondar y cómo anda el asunto a nivel judicial costarricense, que no es tan bonito como nos gustaría que fuera. Aló. Muchas gracias, Lucía. Gracias. Bueno, darle las gracias a la Universidad de Costa Rica por esta invitación. Todos los que han hecho posible este congreso y la participación de cada uno de ustedes. Este tema de los delitos penales a mí me fascina y la mezcla con el comercio exterior y lo que es aduana o el comercio internacional lo hace aún más apasionante. ¿Por qué? Porque mezcla lo mejor de los dos mundos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Yo lo que veo es en la práctica, en 25 años de ejercicio profesional, es que tenemos dos islas. Abogados sin conocimiento en aduana, resolviendo temas aduaneros desde un punto de vista penal, y aduaneros tratando de entender la normativa penal, entrando a ese mundo de lo que se llama la última ratio, el derecho penal, donde hay un montón de principios y garantías constitucionales y se quiere teorías, ¿verdad? La teoría del delito, el tema del dolo, la intención, que vienen a complicar esa realidad aduanera. Dicho esto, voy a pasar muy rápidamente sobre lo que tenemos en Costa Rica. Desde 1996 a la actualidad se han dado 5 reformas de lo que es la defraudación fiscal, pasando en lo que conocemos con la defraudación fiscal a un contrabando técnico, ahora bajo un mismo título. Y paso rápidamente, tenemos en el 96, cuando se considera todo el tema de engañar al fisco, engañar a la hacienda, y tomaba como una condición de punibilidad el valor aduanero, 5,000 pesos centroamericanos. En el 2003 cambia radicalmente eso, porque ya no hablamos del valor de aduanero de la mercancía, sino de los tributos dejados de pagar. Se agregan otros tipos penales y aquí se agrega lo que a los penalistas les gusta complicar, que es el elemento subjetivo, para obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Eso quiere decir entonces que no solo basta tener la intención
de hacer la defraudación, sino tiene que haber un beneficio, tiene que demostrar la intención de ese beneficio, poco diferente al dolo. Ahí es donde se empieza a complicar. La ley del 2012 introduce el concepto de omisión o acción. Será necesario, si ya el artículo 18 del Código Penal nuestro habla que estos delitos pueden ser por omisión, pero bueno, así se pone esta ley en específica. Y sube el umbral de punibilidad a 50,000 pesos centroamericanos, $50,000, pero de los tributos dejados de percibir. Vean cómo cambia desde el 2000, desde el 96 ahora, tenemos otra segunda versión, ya pasamos del que es el valor de la mercancía a los tributos dejados de percibir. En el 2015 se incluye la defraudación aduanera fraccionada y se vuelve a los 5,000 pesos centroamericanos, pero de los tributos. Esa es la modificación. ¿Y qué es lo que tenemos en el 2022? Se deja la denominación defraudación y se mete como un índice de la denominación contrabando. Hace un mes en una audiencia que tuvimos de apelación se discutió esto porque se acusó, vean qué interesante, se acusó con el delito de defraudación fiscal que estaba. Pasó la reforma, los abogados de la parte imputada dicen, mire, aquí ya desapareció el delito de defraudación, por lo tanto no se puede continuar, la ley más beneficiosa. La tesis nuestra fue, no, simplemente se cambió de denominación y se cambió de lugar, pero los tipos penales que tiene son lo mismo, por lo tanto tiene que mantenerse y es en juicio donde se tiene que discutir. Bueno, en primera instancia, en apelación nos dieron la razón de que no había desaparecido la conducta típica, pero sí la ubicación en el código y la denominación. Pasan lo que se puede considerar, vuelve al valor de las mercancías, igual que en el 96, ya dejan el valor de los tributos dejados. Agregan una frase que es interesante, aunque con ello no cause perjuicio fiscal. Aquí la pregunta ¿es un peligro abstracto o es de resultado, es de lesión? ¿A qué me refiero? Porque peligro abstracto es, por ejemplo, el manejar bajo efecto del alcohol. Si me toman con eso, aunque yo no haya causado un accidente, por el solo hecho de poner en peligro, por mis faltas de capacidades en el manejo, ya es delito. Ahorita vamos a ver las implicaciones que eso tiene. Lo explico porque eso es importante cuando uno está en la función aduanera, para entenderlo. Dice, aunque no se cause perjuicio fiscal, se mantiene la modalidad fraccionada y la redacción anterior se mantiene, nada más que se cambie el orden de los verbos. Ese es el código, ese es el artículo vigente. Si ustedes leen, están todo lo que he fraccionado, ya lo voy a desmenuzar para avanzar, ahí se lo dejo, lo van a tener en la presentación, pero quiero desmenuzar como haría cualquier abogado penalista, cualquier juez, cualquier fiscal. El siguiente análisis es el que tienen que hacer los aduaneros, sí o sí, si quieren entender si estamos ante un delito, en este caso de contrabando técnico. ¿Qué es lo primero que hacen los abogados? De ahora. Ahí está. Tenemos que se disminuye, no sé si me brinqué algo, no. Ok, 5,000 pesos centroamericanos. Me pasó hace 15 años que daba clase yo en maestría de Derecho Aduanero. Me llamó un muchacho, un abogado de San Carlos y me dice, Roger, ¿cuántos son 5,000 pesos centroamericanos? De $5,000. ¿Y dónde está eso? En tal lado. Voy para juicio mañana y nadie, ni el fiscal, ni el juez, ni nosotros sabemos que son 5,000 pesos centroamericanos. Absolvieron a la persona porque no pudieron encontrar la referencia. Era sencillo ir a buscar, pero vean ustedes dónde llegan. En penal hay lo que llama un tipo penal en blanco. No puedo completarlo. Aquí se dio eso. Ignorancia pura. Un tema de prevaricato. Para mí lo hay. El juez debería haberlo acusado de prevaricato y al fiscal también. Dice, amplía los casos, sí, usa más verbos. El delito de peligro, aunque con ello no se cause perjuicio fiscal. Esto quiere decir que cualquier caso amerita sanción penal. Yo lo pongo mucho en duda. Y ahorita explico cuál es mi sentimiento o mi pensamiento en eso. Bien jurídico, la sala de casación, que es el máximo tribunal penal del país, ha dicho que se trata de un delito de contenido patrimonial que tutela, como vimos, al fisco y su potestad recaudadora. Tiene sentido que no haya perjuicio fiscal, porque si estoy lesionando la facultad recaudadora, también. Pero de alguna forma tiene que haber una verdadera intención de querer obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero.
Bien jurídico tutelado, aquí la hacienda pública y patrimonial y funcional. Con esto uno entiende que eventualmente la tentativa, como bien lo dice la ley, está también sancionada. Sí, sí lo está, aunque no se haya dado, pero si están todos los otros indicios, podría sancionarse. Conducta típica, eluda, evada total o parcialmente el pago de tributos, por acción o omisión, es básicamente un engaño a la hacienda pública. Eso es una estafa a la hacienda pública. Y pongo entre paréntesis, consigno, pregunto, intentar. ¿A cómo está el tipo penal? Sí. El solo intentar también, si hubo esa intención. No admite culpa, requiere conocimiento, voluntad y una finalidad. Y esa finalidad es que es dirigido a obtener un beneficio patrimonial para sí o para un tercero. Pongo un ejemplo de este tema de finalidad. Los delitos sexuales, ¿verdad? Si alguien es acusado, por ejemplo, de violar a alguna persona con un dedo, lo digo así, tiene necesariamente que esa intención de introducir el dedo tenga el interés de satisfacer una tendencia sexual de la persona que lo hace. En un caso que tuvimos nosotros involucrado, una policía de cárceles que la acusaron de introducir, nosotros logramos exonerarla porque no tenía ese interés sexual. Pudo haber sido abuso de autoridad, pero nunca violación. ¿Me siguen? Bueno, aquí tiene que existir eso, un beneficio patrimonial y que esté ese interés, esa intención. Vean cómo lo complica. No solo tengo que demostrar que querían hacerlo, sino que tenían la intención patrimonial. Eso puede traer consecuencias. Estos segundos me lo descuenta porque no pasa. Qué pena. Es aquí. Déjeme para ver, ok. La determinación del valor aduanero se habla que se hace pericialmente, eso ha venido. Sin embargo, no perdamos de vista que el contenido técnico lo tienen las autoridades aduaneras. Hagan el informe lo más técnico posible del valor de la mercancía, del valor aduanero y de los tributos dejados de percibir, porque el valor de las mercancías conlleva de alguna forma saber si estamos en el umbral del delito y el perjuicio nos lo da los tributos dejados de percibir. Entonces, eso es relevante. Y en la penalidad que ustedes lo tienen. La modalidad fraccionada se mantiene, voy pasando. Esto es lo que encontramos. 2 islas. No se comunican. ¿Acaso hay un ferry? Y ese ferry, ¿qué son las principales lecciones que podría recomendar yo a nivel de las autoridades aduaneras si quieren utilizar el sistema penal para perseguir lo que consideren un delito? Primero, no toda irregularidad operativa, discrepancia en el cálculo, en el procedimiento ante la aduana es contrabando técnico. No todo. Pueden haber interpretaciones diferentes, pueden haber alcances, puede haber jurisprudencia contradictoria que en algún momento yo lo tome como base y después haya cambiado. Entonces no pretendamos utilizarlo, ¿verdad?, como una forma de ir a recaudar. Se trata de una estafa y debe existir sospecha razonable. No manden todo. Yo feliz. Yo estoy llevando casos ahora que yo digo, por el mal actuar de la aduana tengo trabajo. Pero esto nunca debería estar en sede penal. La aduana debe tener claro el monto del valor aduanero de la mercancía de los tributos dejados de percibir antes de enviar la denuncia. Y el artículo 227 de la Ley General de Aduanas sí lo exige. Además va a ser el parámetro para cualquier pericia y va a ser el parámetro también para el juez. Si hay discusión pendiente, sea administrativa o contenciosa, no es probable que haya delito. Aquí es, si no han terminado y no hay algún proceso terminado en sede administrativa, no lo manden a sede judicial, menos la penal, porque está el contencioso administrativo. Si en contencioso administrativo le dan la razón a la persona que está denunciando penalmente, ¿verdad? O si el mismo Tribunal Aduanero Nacional. Y lo otro es, la interpretación debe ser sistemática. ¿A qué me refiero? Ahí ustedes lo van a ver porque ya me han estado haciendo señas. Si ustedes mandan un tema aduanero a sede penal, entra al mundo de las garantías individuales y constitucionales de la persona imputada. Y ahí se requiere tener certeza, más allá de cualquier duda, del actuar delictivo de esa persona que tuvo conocimiento, que tuvo la intención de lograr un beneficio patrimonial y económico, y además que era ese el interés desde el principio. Pongo ejemplos que hemos tenido. Aquí me voy rápidamente, qué lástima, la falta del tiempo, no es una agencia recaudadora. Del 2011 al 21, esos 10 años, se han dado 442 denuncias. Eso es lo que hay tramitado.
Del 2018 al 2021, solo 3 condenas, todo en el 2018. Usted en los últimos 3 años no hay una sola condena por este delito. No tengo más atrás, no pude conseguirlo. Y bueno, con esto lo dejo así. Me encantaría poderlo compartir. Creo que el tema de que a nivel de aduanas le expliquen la teoría del delito y todos los elementos que constituyen el proceso penal en un análisis de tipicidad vale la pena, porque permitiría armar. Nosotros queríamos darle unos minutos, si me lo permiten, a don Álvaro para que él explique algunas de las temas experiencias si hay chances, porque creo que es valioso que un empresario que vive el día a día les pueda explicar a ustedes esto, pero en lo que sienten en zapatos de aquellos que están tratando en cada momento con la legislación aduanera. Don Álvaro es presidente de Rex América, es una empresa de logística que está ubicada en todo Centroamérica y Miami. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Como tengo solo 2 minutos, los sujetos que participamos en las cadenas de abastecimiento del comercio transfronterizo nos dividimos en 4 comportamientos fundamentales, ya sea en el sector privado o en el sector público. Aquellas personas que por carácter queremos cumplir con toda la normativa y nos comprometemos a que los procesos, los procedimientos se hagan tal cual lo dice la letra y el espíritu de la ley. Aquellas personas que tenemos la intención de cumplir con toda la normativa, pero nos falta información o nos faltan recursos, pero queremos hacerlo y por lo tanto requerimos asistencia. Aquellas personas que si podemos no cumplimos porque eso nos genera un beneficio, y aquellas personas que definitivamente no tienen la menor intención de cumplir con la normativa porque obviamente es mejor negocio no cumplir con la ley que cumplirla. Entonces eso nos lo topamos todos los días, en mi caso con competidores en el sector privado y en el caso de la aduana con funcionarios en el sector público. Uno puede ver quiénes son estas personas que tienen estos 4 comportamientos. Entonces, el llamado me parece muy prudente para que de verdad nos comprometamos con el cumplimiento, con el conocimiento de la normativa, que nos aseguremos de que haya una capacitación permanente de funcionarios públicos y privados, de manera de que podamos todos hacer que el comercio fluya con el mínimo de interrupción y con el mayor grado de seguridad para lo que es la protección fronteriza. Para eso, yo aporto en el grupo de trabajo del marco SAFE en la Organización Mundial de Aduanas, y recientemente estuvimos en un subgrupo de trabajo para desarrollar una encuesta que esperamos que se lance a nivel mundial sobre la implementación del marco normativo SAFE para la seguridad y la facilitación del comercio. Y el llamado que quiero hacerles a todos ustedes del sector público y privado es: por favor, no dejemos este instrumento que es fundamental para la facilitación del comercio, es fundamental para la seguridad. No lo dejemos por fuera de estas iniciativas de cambios de leyes, de ajustes, etcétera, porque si no implementamos las declaraciones anticipadas, no voluntarias con pago de impuestos, son las declaraciones anticipadas que tienen que ver con la gestión del riesgo. Si no implementamos esto en nuestros sistemas, nunca vamos a tener facilitación de comercio seguro. Eso no se va a dar. Y entonces el llamado sería para que por favor busquen en la página de la Organización Mundial de Aduanas el marco SAFE y nos comprometamos todos a entenderlo y entendamos que este es un instrumento extraordinario, que toda la información ya está ahí y lo único que tenemos que hacer es implementarlo para poder darle un lanzamiento al comercio seguro y ágil. Muchísimas gracias. Excelente, don Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos, y definitivamente desde la universidad lo vamos a volver a invitar para darle una buena plataforma para hablar y comunicarse con nuestros estudiantes y demás colegas que quieran participar. Lastimosamente, ahora lo tuve que interrumpir. Pero por favor no se me baje, y me quisiera invitar a Ana Lucía y a Roger para que por favor suban y regalarles de parte del Congreso un libro por su participación. Para nosotros
Es un honor, sí, un gran aplauso. Muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde y ahora continuamos con los demás paneles. Muy amables.